música, no solo en la música popular, sino en la música está de lucha. Brian Wilson, el líder, el gran compositor, quien encabezó desde los años 60 al grupo estadounidense The Beach Boys, falleció este día a los 82 años, de acuerdo con una publicación, lo anunció una publicación en su perfil de Facebook. Brian Wilson es recordado como uno de los grandes innovadores de la música en aquella fantástica década de los años 60. Un hombre que se inspiró, que creó, que experimentó, que generó sonidos increíbles y que dicen las historias, de hecho lo dice alguna biografía por ahí de Paul McCartney, a quien consideran muchos el gran autor de la música popular de los últimos 70 años, más o menos, ¿no? Que es el único músico al que Paul McCartney le tenía envidia. Vamos a preguntarle a quien sabe, porque ya está con nosotros a través del Zoom, Pepe Campa, locutor y experto en música. ¿Cómo estás, mi querido Pepe? Qué gusto saludarte. Oye, impresionado, Primitivo, impresionado porque te veo documentadísimo en cuanto a Brian Wilson, y lo que dices es totalmente cierto. Paul McCartney, que es pues el estandarte de toda una generación, y la realeza, como lo llamó Phil Collins, la realeza del rock en cuanto a leyendas vivientes. Él respetaba, si alguien respetaba era Brian Wilson, si alguien admiraba a tal grado de decir que God Only Knows, una de sus más grandes canciones, era la mejor canción de la historia. Bueno, pues Paul McCartney así lo alababa y por algo debe ser. Hoy lo perdimos, nuestros héroes están cansados, 82 años, un cuerpo pues abatido por problemas de salud mental, Primitivo, décadas de luchas contra bipolaridad, trastorno esquizoafectivo, las adicciones que se sumaron. Él tuvo muchos problemas de adicciones, se quería automedicar y agarró la puerta de las adicciones. Y finalmente, con todo esto, fue resiliente, logró sobrevivir a sí mismo y a la historia. Y llegó a los 82 años con no tanta música como otros grandes de su era. Paul sigue escribiendo, Elton John sigue escribiendo, otros siguen escribiendo. Él hace muchos años dejó de hacer música. Yo lo compararía, Primitivo, y a toda tu audiencia le comparto, como le pasó a Syd Barrett, el primer integrante de Pink Floyd que colapsó con las drogas, le cayeron mal, le volaron el cerebro. Bueno, Brian Wilson, después de Pet Sounds, su obra maestra que marcó a gente como McCartney y los Beatles para crear discos como el Sargento Pimienta, Sgt. Pepper, bueno, él colapsó mentalmente, problemas de salud mental, y después vinieron todos estos problemas de adicción. De hecho, cuenta este libro que les quiero recomendar por si quieren saber de él. Se llama Yo soy Brian Wilson y tú no. Me encanta el título, pero bueno. Aquí él dice que un día estaba sentado al piano y llegó de invitado. Él sabía que iba a llegar Paul McCartney. Con Linda llegaron a su casa, estaban preparando el Sargento Pimienta a los Beatles. Estaba fascinado Paul con Pet Sounds, la obra maestra de Brian Wilson, donde había hecho experimentación, locura, psicodelia. Usó el estudio como un instrumento, como lo harían los Beatles con su disco Sargento Pimienta. Le tocó She's Leaving Home, una de las canciones que estaban listas para el nuevo disco de los Beatles, y dice este libro que Wilson colapsó, se deprimió, dijo, güey, nunca voy a poder hacer algo así, oh Dios, se derrumbó mental y psicológicamente. No terminó el siguiente álbum de los Beach Boys, que era Smile, hasta muchísimos años después. Se rindió, por ahí sacó un disco solista, pero su carrera real y de aportación se acabó. Se convirtió en una leyenda viviente, un mito que pasó las duras y las maduras y finalmente llegó a los 82 años, pero su carrera musical, quiero decirte que se acabó hace muchísimo, 50 años y más. Pero hoy recordamos a Brian Wilson en esta partida después de una vida fascinante. Les recomiendo este libro, vale mucho la pena. No sé si tengas alguna pregunta, Primitivo, o te cuento más. Cuéntame. Justamente, ¿cómo evaluar a Brian Wilson? Porque él fue parte fundamental de una época explosiva en el mejor de los sentidos, ¿no? Todo se experimentaba, pero no era una experimentación así a lo tonto, ¿no? Había toda... No. A ver, vamos, cuando tú escuchas a los Byrds, por ejemplo, que mezclaban de repente a Bach con Bob Dylan, ¿no? Ese tipo de experimentos, te das cuenta de que para sobresalir en una época así, hacía falta un gran talento y un gran arrojo.
Claro, claro que sí, definitivamente. Además, él era prácticamente el que hacía todo. No solamente era un gran compositor, no solamente cantaba, fungía como productor, como arreglista. Él dirigía toda la trayectoria de los Beach Boys y tuvo ideas que trascendieron y siguen influyendo a muchos grupos. No solamente Paul McCartney, Tom York, el vocalista de Radiohead, admira y se arrodilla ante la figura de Brian Wilson. Fue un hombre que trajo la vanguardia al pop, le metió un poco de ácido lisérgico, le quitó el desencanto y lo superficial y demostró que con la música popular, con el pop, puedes hacer obras profundas que parecen simples por encima, pero que tienen gran complejidad. Por ejemplo, Good Vibrations, se hicieron más de 90 horas de producción, capas y capas de armonías perfectas, de coros, llevando el pop a un nuevo nivel de arte que empezó, como decíamos al principio, influyendo a los papás que son los Beatles, ¿no? Habrá quien diga, no, es que los Beatles son mejores, yo coincido con ellos, pero los Beach Boys de este lado del Atlántico marcaron su propia Beatlemanía y su momento, y su huella quedó. Por eso hoy estamos recordando, hoy que partió Brian Wilson, mucho debido, luego se preguntan, ¿de qué se murió? No hay nada oficial, pero mucho tuvo que ver este abuso de su cuerpo por estas enfermedades mentales, te digo, y las adicciones. Finalmente tu cuerpo te pasa factura. Otra herencia de Brian Wilson, ochenteros, no se pierdan. A ver, Primitivo, ¿te acuerdas de las Wilson Phillips? Ese trío de chavas pop, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ah, bueno, pues era Carney y Wendy, que eran Wilson, las hijas de Brian, y aparte China Phillips, de un integrante de Jefferson Airplane. Pero bueno, dos de sus hijas triunfaron en el pop. ¿Era hija de un integrante de Jefferson Airplane o de este cuate de Mamas and the Papas? No, creo que era de Grace Jones, de la cantante de Jefferson Starship, China Phillips. Las otras eran las hijas de Brian, por eso eran Wilson Phillips. Justo, porque yo pensé, tenía esa falsa idea, ¿no? Qué bueno que me aclaras, que eran hijas de Papa John Phillips, ¿no? Sí, es ahí. Bueno, en fin, es una mezcolanza. Me agarraste medio. Son herederas de la cultura californiana del rock. Sí. ¿no? Así prueba de ADN, eran hijas de Wilson, Carney y Wendy, ¿no? Pero sí, mi querido Primitivo, no sé, alguna lista que tengan, alguna recopilación de los... ¿Qué debemos escuchar para entrarle al mundo de Brian Wilson? Yo sí me iría por un grandes éxitos. Primero que traiga canciones como Surfing USA, Good Vibrations, etcétera. Pero en algún momento aterricen en este disco llamado Pet Sounds, porque van a descubrir de lo que era capaz Brian Wilson. Experimentación estamos hablando de 1966. Sonidos de animales, lo que le llamamos ahora sampleos, pero todo era cinta analógica y horas de estudio. Armonías increíbles, temas con su profundidad determinada. Un disco que subió el nivel. Pet Sounds, yo lo recomiendo al 100%. Va a ser Forever and Ever su obra maestra, la obra maestra de los Beach Boys. Pero, ¿y sabes qué otra cosa también se me estaba escapando en este libro? Muy revelador. También fue víctima del abuso, fíjate, bueno, de varios abusos. Sí. Uno, violencia intrafamiliar. Él era sordo del oído derecho por maltratos de su padre, tristemente. Por ejemplo, por ese lado, trajo muchos problemas a su vida el maltrato que sufrió. Y por otro, mucha gente abusó de ellos. Fíjate, cuando se empezó a recuperar, mucho le ayudó la terapia. Pero el canijo psicólogo que cuenta aquí en este libro empezó a decirle, sí, ya estás muy bien, mira, es más, regresa al estudio, vamos a hacer otro disco, tú clávate en tu música, y al final, pues, ¿por qué no me pones en los derechos, verdad? Y me metes en los créditos, y bueno, y el otro, todo el mundo diciéndole, no, te quiere ver la cara. Era un hombre vulnerable que mucha gente le quiso abusar de él, incluso sus parientes, compañeros de los Beach Boys en algún momento siguieron sin él. Una vida difícil. Yo creo que vale la pena echarle un ojito más allá de la Wikipedia a es una autobiografía esta de Yo soy Brian Wilson y tú no, que me encanta, te digo, el título, ¿no? Como diciendo, luego me dices, ¿no? Yo soy yo y yo sé que traigo. Pero una leyenda aparte, y creo que es buen momento para traer en el corazón la música del surf y del estilo y la genialidad de Brian Wilson. Además, una música que nos va a poner de buenas, Pepe. Exactamente. Nadie se pone a llorar con los Beach Boys. Bueno, God Only Knows sí puedes de repente. Joya. Sí, es una joya. De hecho, ¿te acuerdas aquella versión que hizo la BBC para tomarla como su tema musical estandarte? Entonces juntaba un montón de estrellas y era espectacular esa espectacular, versión, ¿no? Espectacular. Sí, un grande parte, y sobre todo
se rompe el corazón de Estados Unidos porque tú sabes que a ellos les gusta competir. Sí. Y eran sus Beatles y era su Paul McCartney y su John Lennon juntos, Brian Wilson. Así es que Estados Unidos está de luto. Colgaron la tabla de surf el día de hoy. Colgaron la tabla de surf, pero ahí queda su música. Pepe, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazote. Gracias a todos, un abrazo Primitivo, a toda la gente un abrazo. Ahí está el gran Pepe Campa. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.